Hola, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más al programa Una voz del cielo. Hoy tenemos como título La red. Y esto tiene que ver con un oficio, con una actividad, la actividad o el oficio del pescador. Por eso la red. Y todo se desarrolla en una playa, o por lo menos comienza allí en una playa en el lago de Galilea, a orillas, y estaba Jesús enseñando la palabra de Dios. Y la gente empezó a escuchar y comenzaron a sumarse, como cuando estamos en una playa y hay algún evento y vemos que hay mucha gente y ya vamos a ver qué pasa, y cada vez son más los que van a observar, curiosos. Y bueno, cada vez se sumaba más cantidad de gente, porque el que disertaba era nada más y nada menos que el Hijo de Dios. Así que estaba Jesús enseñando su palabra y la gente comenzó a sumarse, y es como que ya lo empezaron a apretar, a que su espacio quedó más reducido. Y bueno, esta es la escena donde inicia este mensaje, la red. Dice allí Lucas capítulo 5, versículo 1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, que es el lago de Galilea, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Encontramos aquí un deseo y una necesidad de oír la palabra de Dios. Cuánto en estos tiempos hay necesidad de oír su palabra. No oír tanto lo que la gente piensa, lo que los oradores han experimentado, sino oír la palabra pura, la palabra de Dios, tal cual está escrita en la Biblia. Y la gente comenzó allí a agolparse porque tenía sed de Dios, y podía calmar esa sed escuchando su palabra. Y allí estaba Jesús enseñando. Y como él se estaba quedando sin espacio y todavía no había terminado su prédica, comenzó a mirar hacia los costados a ver de qué manera iba a solucionar esto. Y mirando hacia los costados ve dos barcas, y allí había unos pescadores que estaban lavando las redes. Se ve que ya habían terminado el trabajo de la pesca y estaban lavando las herramientas, podríamos decir, como cuando un obrero termina su trabajo, lava sus herramientas, las deja listas para el otro día. Dice allí Lucas capítulo 5, versículo 2. Y vio, hablando de Jesús, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Así que vio allí Jesús una oportunidad, y tal vez pudo observar que estos pescadores, mientras lavaban las redes, seguramente estaban escuchando la disertación del Señor Jesús, como cuando alguien está hablando algo y nosotros estamos haciendo algo, y es como que más prestamos atención a lo que se dice que lo que estamos haciendo. Por lo tanto, ya estaban listos para escuchar la proposición de Jesús. Y se ve que Jesús vio la oportunidad de subirse a una de las barcas y usarla de púlpito. Pero claro, no era de él, eran de los pescadores. Así que dice que él le va a pedir a Simón Pedro, uno de los pescadores, que así se llamaba, le va a pedir su barca para que se retire de la orilla y así pueda seguir disertando. Dice el versículo 3, dice, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, es decir, Pedro, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Allí Jesús tenía un púlpito y tenía la posibilidad de llegar a todas las personas que habían llegado a escuchar. Pero ahora lo interesante de esto es ver cómo estos pescadores están en el palco oficial, allí en la barca, escuchando al maestro disertar. Así que ellos también se habrían quedado impactados por las palabras de este ser maravilloso que hablaba con esa gracia y con la autoridad de Dios. Así que ellos estaban ahí en la barca, mientras Jesús hablaba a la gente, ellos también
podían escuchar. Y bueno, Jesús siguió disertando hasta que terminó su mensaje, y Jesús sabía que estos pescadores habían fracasado en su tarea habitual, no habían pescado porque él podía, mientras disertaba, podía ver las redes vacías y ver tal vez la cara de los pescadores que estarían entristecidos porque no habían pescado nada. Dice allí Lucas 5:4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Jesús termina su prédica y luego le dice a Pedro: remen, vamos a pescar, remen más adentro, vámonos más a la profundidad. Y claro, Pedro, un experimentado pescador, y sabiendo que era imposible que se pudiesen recoger peces en esa hora, esa hora no se salía a pescar, al contrario, se regresaba. Habían estado toda la noche trabajando, no habían pescado nada. Y esta persona, este ser que les dice vamos a pescar, era algo medio raro lo que les proponía Jesús. Pero Pedro, al escuchar su palabra, al poder observar que no está frente a una persona común, sino que está frente a una persona que hablaba la palabra de Dios. Así que Pedro va a confiar, va a obedecer, no en su experiencia, sino en lo que dice su palabra, lo que decía la palabra de Jesús. Por eso, cuando Jesús le dice vamos mar adentro, Pedro reacciona y le va a explicar a Jesús cuál era la situación. Dice Lucas 5:5, respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Qué interesante es lo que dice Pedro. Yo sé que no vamos a pescar nada, pero eso es lo que yo pienso. Pero dice, confío en ti, le dice a Jesús, porque tú tienes palabra de Dios y tus palabras son fieles y verdaderas. Por lo tanto, él obedece lo que Jesús le dice sin los prejuicios que él tiene como experimentado pescador. Así que comienzan a remar, y van sus compañeros también, comienzan a remar en la barca, van más adentro y allí dice que echan la red, como Jesús le había dicho. Y la obediencia trae bendición. Toda obediencia a la palabra de Dios trae bendición. Por lo tanto, Pedro, más allá de su experiencia, más allá de lo que sabía, de sus prejuicios, él escuchó la voz de Dios, la voz de Jesús que le decía, extiende la red. Y así lo hizo. ¿Y qué pasó? La obediencia trajo el milagro y la bendición de la pesca. Dice Lucas 5:6, y habiéndolo hecho, es decir, habiendo lanzado la red, dice, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Qué maravilloso habrá sido ese momento cuando echan la red y pueden observar esa red cuando es alzada con esa gran cantidad de peces. Cuando ellos habían estado toda la noche, no habían pescado nada habían pescado. Y sin embargo esta red ahora estaba llena por la palabra de Jesús. Qué hermoso es cuando uno obedece la voz de Dios. Y entonces ellos, al ver tanta cantidad de peces, entonces hacen seña a la otra barca que estaba en la orilla para que vengan, se sumen y ayuden para poder sacar toda esta cantidad de peces que estaba en la red, y podían sacar más. Así que le hacen seña a los otros que estaban en la otra barca. Dice Lucas 5:7. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Como te decía, la bendición está en la obediencia a la palabra de Dios. Cuando uno oye su palabra y la cumple, la hace, la obedece, eso trae bendición. Cuando ellos salieron, cuando Jesús le dijo, rema o boga más adentro, salía una barca, y cuando regresaron
2 barcas, qué bendición. Y las redes estaban vacías. Bueno, llegaron con las redes llenas y se fueron desconcertados con esta propuesta de Jesús, pero volvieron alegres. Por eso, qué bueno es cuando uno obedece la palabra de Dios. Y allí estos pescadores volvían nuevamente a la playa y volvían con una alegría de haber podido cumplir con esa faena, con esa tarea de pescar. Qué bendición recibieron estos pescadores. Por eso qué bueno es obedecer la palabra de Dios. Ahora lo que impacta es que esta situación de la pesca milagrosa iba a traer en ellos un cambio radical en sus vidas, porque a partir de esa pesca milagrosa, la historia de estos hombres cambiaría para siempre. Y de ser personas que tal vez eran conocidas solo en el barrio, por aquellos que deambulaban por la playa o por la zona de pesca, conocían a estos hombres. Pero estos hombres, a partir de este momento que tienen este encuentro con Jesús, sus vidas cambiarían para siempre, ya no serían igual. Cuando Pedro ve este milagro tan profundo que acaba de acontecer, luego de haber escuchado a Jesús hablar la palabra de Dios y coordinar todo eso, esa escena, y de ver que este milagro solo Dios lo podía hacer, entonces Pedro allí entiende que está frente al mismo Dios. Por eso lo primero que Pedro percibe o que hace es mirarse a sí mismo. Frente a un Dios santo él se siente pecador y entonces allí él entiende que está frente a un Dios santo y va a tener una actitud de reverencia, de sumisión, de entrega y de rendición a Cristo. Por eso dice Lucas 5:8, viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Qué importante la actitud de Pedro. Cuando él reconoce que está frente al mismo Dios, a Jesús, él lo llama Señor y cae de rodillas con una vida rendida. Y él reconoce que es un hombre pecador y cae rendido a los pies del Salvador, esperando allí una actitud del Señor de poder perdonarlo, porque él entiende que esa es la vida que él le gustaría seguir de ahora en más, es estar de rodillas o vivir una vida consagrada al Señor. Lo llama Señor. Quien llama a Jesucristo Señor es porque está reconociéndolo en su vida. Quien cae de rodillas frente a Jesús es porque está rindiéndole su vida en adoración, entrega, en sumisión. Y quien dice, Señor, soy un pecador, está confesándole a Jesús sus pecados. Esta actitud de Pedro cambió su vida para siempre. Así que este impacto que causa Jesús con este milagro y sus palabras de enseñanza, la palabra de Dios, eso cambia no solo la vida de Pedro, sino también la vida de sus acompañantes. Leamos cómo sigue. Dice Lucas 5, 9 y 10. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Lo que Jesucristo le está enseñando a estos pescadores es que Él los había elegido con una nueva misión, con un nuevo objetivo en su oficio. Ellos ya no lanzarían la red para pescar peces, sino que a partir de ahora lanzarían la red para pescar almas. El mar o el agua es figura del mundo. Las almas que están en el mundo, sin esperanza, sin Dios, y que necesitan ser rescatadas de la condenación eterna, necesitan ser atrapadas en esa red para sacarlas de esa condición y llevarlas al reino de Dios, sacarlas de esa miserable condición para llevarlas a ese lugar de bendición, que es el lugar donde todo ser humano debería de ir. Bueno, allí estos hombres fueron elegidos
para cumplir esta gran misión y reciben esta comisión. A partir de ahora serían pescadores de hombres. Y podemos observar la actitud de ellos, porque ahora ellos tenían que responder qué iban a hacer, si realmente se iban a embarcar en esta misión mundial, si a partir de ahora iban a ser pescadores de hombres. Y bueno, dejaron esa cantidad de peces a un costado, dejaron las barcas, dejaron el oficio y se rindieron a Jesús para seguirle. Y así recorrieron el mundo, yendo de lugar en lugar, lanzando la red para pescar almas para el reino de Dios. Dice Lucas 5:11, y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Lo que estamos viendo aquí es una rendición incondicional al Señor. Primero Pedro se rinde en la barca, bueno, ahora rinde toda su vida. Primero era para confesión, para reconocer a Jesús en su vida, pero ahora para aceptar la misión que Jesús les daba. Ahora ellos necesitaban otro tipo de red, necesitaban otra red, porque esa red que ellos lanzaban al agua era para pescar peces. La red para pescar hombres era distinta, no era la misma. Entonces, ¿cómo ellos iban a recibir esa nueva red? Bueno, Jesús se la iba a dar. Y entonces, ¿qué tiene que hacer Jesús para darles esta red? Bueno, tiene que hacer lo que Él dispuso con el Padre de venir a este mundo a formar o a realizar esa tarea, esa obra de poder pagar el precio de nuestros pecados. Para eso Él tuvo que venir al mundo, hacerse hombre, hacerse humano y morir en una cruz por causa de nuestros pecados. Y el castigo de Dios vino sobre Él para que todo hombre que pueda ser alcanzado por esta red pueda hallar el perdón de sus pecados y la salvación de su alma. Entonces Jesús tenía que morir primero en la cruz, luego ser sepultado y al tercer día resucitar. Y una vez que Él resucitó, la red ya estaba lista para ser lanzada. Por eso Él les va a dar esta nueva red. ¿Cómo se llamaría esta red? Dice Marcos capítulo 16, versículo 15. Dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. La red que lleva personas al reino de Dios, al reino de la luz, se llama evangelio. Esa es la red. ¿Cuál es el evangelio? Bueno, es que la persona necesita conocer, necesita aceptar, primeramente, que es una persona que ha pecado, que es una persona que está lejos de Dios, que está en condición de pecado, como se sentía Pedro. Cuando uno reconoce que ha pecado, que ha ofendido a un Dios santo, entonces allí está ese corazón comenzando a caminar hacia entrar a esa red, a la red del Evangelio. Entonces esa persona se arrepiente de sus pecados, le confiesa a Jesús sus pecados y entonces le pide a Jesús que lo perdone, que lo salve de la condenación eterna, que lo saque de esa condición miserable en la que se encuentra, camino a la perdición eterna, y entonces le pide a Jesús que le perdone todos sus pecados, lo recibe en su vida, se rinde incondicionalmente a Jesús, y entonces esa persona ha entrado en la red del Evangelio para ser trasladada al reino de los cielos. Y esa persona nunca pasará por un juicio porque ya ha sido atrapada en esa red, ha sido protegida por esa red de protección que es el Evangelio de Jesucristo. Así que estos hombres que comenzaron allí rindiendo sus vidas a Jesús, recorrieron el mundo. Y hoy estamos hablando de ellos. Es decir, en todas las partes del mundo el Evangelio ha llegado a todas las almas. Todas las almas tienen la oportunidad de oír el Evangelio como hoy lo estás oyendo tú. Y esa red sigue siendo lanzada. Y entonces podemos pensar en qué lugar estoy. Estoy en la red, puedo entrar en esa red aceptando este Evangelio.
el Evangelio de las buenas noticias, de que en Jesús hay salvación y perdón de pecados y hay un traslado del reino de las tinieblas al reino de la luz, si yo reconozco este Evangelio, entonces estoy entrando en la red y puedo ser alcanzado por esa red de salvación. Ahora, muchas personas no aceptan entrar en esta red. No quieren, una vez que escuchan el Evangelio, no quieren aceptar esas condiciones que Dios propone. Ellos buscan sus propias condiciones, pero no las que Dios propone. Dios propone la salvación de todas las almas a través del Evangelio de Jesucristo. No hay otra forma de ser salvo, no hay otra forma de ser sacados del mundo, solo por la red del Evangelio y poder ser así extraídos para entrar en un nuevo reino. Entonces los que no aceptan este Evangelio, esta forma en que Dios tiene de salvar a las almas, entonces serán castigadas, porque no hay salvación para ninguna alma que rechace el Evangelio. Eso lo dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 1 y en el versículo 8. Dice así: en llama de fuego, es decir, la venida del Señor, cuando Él venga a poner justicia, dice, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio es cuestión de obediencia, como hizo Pedro. Yo, dice Pedro, tengo mis prejuicios, no vamos a pescar nada. Pero dijo Pedro, no lo que yo crea, lo que yo haya imaginado o cómo he sido formado, no conforme a lo que sé, sino conforme a tu palabra, yo voy a echar la red. Y él alcanzó esta posibilidad de alcanzar peces y de sacar muchos peces. Y ahora en la nueva comisión, él sigue creyendo y sigue predicando su evangelio. Por lo tanto, el evangelio sigue siendo la única forma de entrar en el reino de Dios. Rechazar ese evangelio es el pecado más grande que uno pueda hacer contra Dios y no tiene perdón. Rechazar el evangelio no tiene perdón de Dios. Sí tiene un juicio que le espera a todo aquel que rechaza este evangelio. Y dice la segunda epístola que leímos recién, segunda epístola de los tesalonicenses, capítulo 1, leímos el 8, leamos el 9, ¿para qué va a pasar con aquellas personas que al recibir el mensaje del evangelio lo rechazan? Dice, segunda Tesalonicenses 1:9, dice los cuales, es decir, los que en el versículo anterior dijeron que rechazaron el evangelio, dice los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Por lo tanto, las personas que rechazan el evangelio, que está recorriendo todo el mundo, hoy lo estás escuchando vos, pero este evangelio sigue avanzando por el mundo. Todas las personas que lo escuchan y no lo aceptan y no lo reciben, entonces serán castigadas y pasarán una eternidad lejos de la presencia de Dios y pagando esa condenación por sus pecados, por no aceptar el pago que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Por eso estas son las buenas noticias de que en Jesucristo hay salvación. Y ese es el Evangelio. Dice que los pescadores, veamos ahora, pensemos en el oficio del pescador, levanta su red llena de peces, lo carga en la barca, después llega a la orilla, allí se sienta y comienza a separar y a ver qué peces sirven y qué peces no, cuáles los peces que serán aceptados. Bueno, y esto mismo se hace con el Evangelio. Aquellos que lo aceptan y aquellos que lo rechazan van en distintos lugares, hay que hacer una selección. Por lo tanto, Jesús hablaba de la red del Evangelio, esa red que introduce a las personas en el reino de Dios. Dice Mateo capítulo 13, versículo 47, dice asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces. Allí la red levanta todos los peces que encuentra, luego el pescador va a la orilla, dice, así es el reino de los cielos. Dice, allí hay una selección. ¿Y cómo será esa selección? Dice Mateo 13, 48. Y una vez llena, dice, la red, la sacan a la orilla
y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Allí está la selección. Dice lo bueno, hablando del reino de Dios, aquellos que escucharon el Evangelio, aceptaron el mensaje, se rindieron a Jesucristo, confesaron sus pecados, lo aceptaron por fe. Esas personas han recibido el Evangelio, son puestas en cestas, porque esas cestas son las que llevarán a las personas al cielo, van a otro lugar. Pero habrá aquellos que rechazan el Evangelio. Dice, lo malo echan fuera. Los peces que van afuera, que van a la orilla, lo comen los depredadores. Y así será. Los ángeles vendrán, dice, aquellos que rechazaron el Evangelio, los mismos ángeles recogerán a esas personas que los llaman malos por no recibir el Evangelio, los recogerán y los lanzarán al lago de fuego. Lo dice la Biblia, dice Mateo capítulo 13, versículos 49 y 50. Dice así, así será el fin del siglo, saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Qué triste será esa condición de aquellos que no aceptan el mensaje del Evangelio, esta forma de ingresar en el reino de Dios. Por eso este mensaje se llama La Red. La red ha sido lanzada porque has escuchado las buenas noticias y cómo podrás entrar en el reino de los cielos, pero también cómo no podrás entrar si rechazas este mensaje del Evangelio de Jesucristo. Por lo tanto, el Señor en esta hora nos está llamando a aceptar ese Evangelio para nuestra bendición. ¿Qué debemos hacer? Bueno, reconocer que somos pecadores, hablar con Jesús, pedirle perdón por nuestros pecados, darle gracias porque murió en la cruz, aceptar que murió por nosotros, decírselo, gracias porque moriste por mí, abrirle nuestra vida y recibirlo como Señor y Salvador. Y entonces habrás entrado en la red del Evangelio. Serás colocado en un lugar especial, el cual serás trasladado al mismo cielo y tendrás una eternidad con Dios. Por lo tanto, la red ya fue lanzada. Ahora la decisión es tuya. ¿Qué vas a hacer con el Evangelio de Jesucristo? ¿Lo vas a aceptar o lo vas a rechazar? La decisión es tuya, pero ahora ya sabes cuáles son las consecuencias y los resultados de aceptar o rechazar el Evangelio de Jesucristo. Que el Señor te ayude a tomar esa sabia decisión y nos encontramos en el próximo programa. Hasta entonces.